Y en la Semana de la Memoria, por el 24 de marzo, estamos intentando recolectar historias y una de ellas tiene un nombre, se llama Nosotras en Libertad. Es un libro, se puede encontrar en la web nosotrasenlibertad.com, que recopila historias de mujeres que fueron presas durante 1974 y 1983. Fue elaborado por 200 expresas políticas en este periodo de tiempo y sus autoras allí cuentan de las más variadas historias y relatos de cómo fue su vida antes, durante y después del encierro junto a sus compañeras. Un poco por la pandemia, un poco por la distancia, se arma un grupo de WhatsApp y ahí se gesta lo que nos van a contar ahora, que tiene fecha de presentación aquí en Santa Fe a las 20 horas en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial. Va a estar allí. Estuvieron todas en la cárcel de Villa Devoto y están en comunicación con nosotras Estela Vallejos y Milagros Almirón. Buen día, el equipo de la Resistencia la saluda. Buen día. Bueno, mientras vamos tomando la comunicación, veremos porque están por Zoom, puede haber algún tema de internet. Les voy contando en www.nosotrasenlibertad.com. Tienen ahí en formato de índice de autoras, no son las 200 las que hablan, pero sí la mayoría. Ahí pueden buscar cada una su relato en cuanto a lo que fue, ¿no? Su detención, su estadía, qué aprendió, qué se llevó, cómo fue su vida después, la relación con sus familias, la relación también con sus captores, con las autoridades del penal de Villa Devoto y lo que sí tenemos que decir, bueno, recordamos la convocatoria. Hoy a las 20 horas en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial van a estar presentando este libro web que... ahí está, a ver, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora sí, bueno, Estela Vallejos y Milagros Almirón, la saludamos desde aquí, desde la Resistencia. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola, también nos está acompañando María Rosa Almirón, pero en realidad conocida como Marisa. Ahí está, bueno, Marisa. Sí. En primer lugar, contarles que este es un libro escrito íntegramente durante la pandemia. Creemos que es la única publicación que hay escrita en forma colectiva por 200 mujeres que atravesamos el terrorismo de Estado en libertad, ¿no? Porque hay mucho escrito acerca de lo que fue la represión, pero lo que hicimos con los que nos quisieron hacer, creemos que es lo primero, al menos escrito en forma colectiva. A nosotras nos decían de acá van a salir locas o muertas, y bueno, y acá estamos, vivas, contando mucha vida, mucho lo vivido desde la libertad hasta el momento. Usted sabe que habiendo presenciado algunos relatos, esa frase la tengo de la cárcel de Coronda. A los sobrevivientes de la cárcel de Coronda les decían lo mismo: acá van a salir locos o muertos, una frase que se repite. Y sus textos cuentan un poco de lo que fue la vida en el encierro. No sé si... ¿Usted qué hacía antes de estar capturada por las autoridades? Sí, bueno, en primer lugar me parece que es necesario aclarar que ese mensaje de acá van a salir locas o muertas, o locos o muertos, fue parte de un plan de aniquilamiento a todos los presos políticos. Todas nosotras militábamos, ¿no? Éramos militantes políticas y sufrimos la detención y la persecución. Ahí veo que ingresó también Patricia Seunic. Buen día Patricia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día para todas. Bueno, leyendo la historia un poco del libro, decías vos, nació en pandemia, nació a través de un grupo de WhatsApp.
donde dijeron, che, tenemos que contar esto y tenemos que hacerlo para todos y todas, para que siga habiendo memoria, siga habiendo verdad y siga habiendo justicia. Leía alguno de los relatos en forma de cuento, en forma de historia, ¿no? Algunas de ustedes han conocido el amor dentro del horror. Veía el cuento de Estela, que ahí consiguió novio. También Milagros, que la acompañó El Tejido. No sé si está Milagros por ahí. Tenías 14 años al momento de ser detenida. Sí, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. En realidad yo quiero aclarar que yo no estuve presa en Villa Devoto. Ajá. Yo estuve en la Guardia Infantería, claro, en Santa Fe, integraba el grupo de las menores que estábamos acá detenidas. Éramos todas militantes de la Unión de Estudiantes Secundarias. Y bueno, nosotros vimos pasar muchas de las compañeras que fueron a Villa Devoto, entre esas mi mamá y mi hermana Marisa, que también está en esta llamada de Zoom. Fuimos una familia en la que tuvimos exiliados, desaparecidos y detenidos. O sea, mi mamá con mis 3 hermanos estuvimos detenidos en distintas cárceles. Pero bueno, yo fui particularmente invitada porque después de salir de la cárcel, después de 1 año y medio, fui a Villa Devoto a visitar a mi madre y a mi hermana, con mi nono, que había quedado solo, y mi hermana, la más chica, que era la que nos sostenía a todos los que estábamos en la cárcel, con solo 10 años. Bueno, yo lo que cuento en el libro tiene que ver con algo que elijo después, que es el tejido en telar, y cómo es, digamos, tramar la vida después de esta experiencia, que es un antes y un después. Cómo urdir, digamos, con los hilos de la existencia, todo lo que experimentamos como familia y como sociedad, lo que de alguna manera significó para un adolescente, con su familia diezmada, y todo lo que después vivimos como familiares y compañeras, viviendo la misma experiencia del terrorismo de Estado y la dictadura. En eso trata mi relato. Gracias, sí, estuve leyendo y también, bueno, centrándonos un poquito en vos, el acompañamiento del tejido. ¿Seguís tejiendo? ¿Seguís haciendo esa actividad? Sí, la seguí haciendo con algunas interrupciones, porque después me fui convocada a la docencia para enseñar justamente esta técnica en alfabetización de jóvenes y adultos. Bueno, ahora ya jubilada voy a retomar, pero bueno, ciertamente yo siempre rescato que la tarea manual es algo que a mí me posibilitó algo de salud mental, ¿no? En ese contexto de encierro y en el contexto siguiente de entender qué era lo que nos estaba pasando como familia y como sociedad, ¿no? Sí. Bueno, hace un tiempo se estrenó la película Argentina 1985 y no puedo dejar de preguntarles qué opinión les merece. Sé también que algunas de ustedes participaron en los testimonios a la CONADEP. Saber qué opinión les merece la película y si, además de dar su testimonio a la CONADEP, tuvieron alguna cercanía con este juicio. Contesto la primera parte porque yo no fui testigo de la CONADEP. 1985 me parece que es una película interesante. Quizás muchas de nosotros tengamos críticas para hacerle, pero lo importante es la punta que engancha de la historia y lo que sirve para trabajar con un montón de gente, sobre todo los jóvenes que no vivieron absolutamente nada de eso. Eso me parece lo más importante que tiene. Está muy bien hecha, muy bien trabajada, y muestra lo que quiere mostrar, justamente, es eso. Ahora soy Marisa. Sí, Marisa, ¿qué tal? Es una buena herramienta, porque en realidad lo que nosotros vivimos en ese país diezmado
tan perseguido desde todas las cuestiones del Estado, hoy ha cambiado. Entonces es difícil, lo conversábamos hace 2 días en una charla que dimos también en ANSAFE, es difícil ofrecerle lo que era aquel mundo, aquel horror que nosotros vivimos a estas generaciones que nacieron con otras problemáticas o algunas problemáticas parecidas, pero en democracia. Entonces esta película es una herramienta importantísima, porque de alguna manera pone en contexto desde una herramienta a los jóvenes, y desde esa reflexión es posible decir, a ver, a los jóvenes y a todos, pensar qué quiero hoy, cómo qué debo aportar, desde dónde, cuál es mi labor de compromiso para que el futuro sea mejor. Y en este camino, en este recorrido después de lo que fue ese horror y también en la lucha, ¿no?, por los derechos humanos, entendiéndolo como un todo, ¿cómo nos ven hoy? Por ahí en una sociedad polarizada, con discusiones, a veces trayendo discusiones viejas que reflotan, que muestran algunas cosas crueles, otras no tanto, pero de aquí a futuro, ¿cómo ven la Argentina? ¿Cómo ven a los jóvenes en respecto a eso? Quisiera, antes de reflexionar sobre lo que estás planteando, sumar un elemento a lo que dice Marisa. Sí. Estamos viviendo de algunos sectores un cierto negacionismo, y eso es sumamente peligroso para la democracia. Entonces, esta película vino a visibilizar, y además es muy vista, ¿no? Las actuaciones son excelentes, el cine como herramienta la ve muchísima gente, así que bueno, eso a mí me genera así como mucha esperanza. Yo declaré en la CONADEP, y cuando hago así un repaso de aquellos tiempos a hoy, tenemos una cantidad de genocidas presos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, está desarrollándose un juicio a un personal civil de inteligencia. Entonces todo ese camino, digo, es valorable. Ahora, ¿cómo vemos hoy a los jóvenes? Hay una diversidad de gente, es diverso, ¿no? Yo no me animaría a decir todos los jóvenes están en una cosa o en la otra. Hay una diversidad, y la responsabilidad nuestra, que ya somos todas personas arriba de los 60 largos, yo con 70 años, es esto, ¿no? Contar lo que pasó para que no se repita. No estamos solas en este relato, hay mucha gente que acompaña, así que, no sé, yo... Sí, me voy a meter en una pregunta, porque a lo largo de la vida de uno, muchos de los testimonios de la dictadura, de la represión y de los centros clandestinos de detención, hay mucho relato de hombres. Pero lo innovador aquí es que es un grupo de mujeres que compartió este lugar, la cárcel de Devoto, casi todas, y preguntarles cómo era esta sociedad de mujeres en un ambiente de encierro, muchas veces cruzándose con presos comunes, con presos hombres, con autoridades hombres, si pueden resumir cómo era estar ahí siendo un grupo de mujeres. Bueno, mira, en realidad en la cárcel creo que, primero, en realidad hay un libro anterior que es Nosotras Presas Políticas, también de testimonios de la vida dentro de la cárcel de Villa Devoto, que fue escrito hace unas décadas atrás, una década atrás aproximadamente. O sea que existe un relato anterior a que es el que de alguna manera pone luz sobre lo que las compañeras y algunas más hicimos después, ¿qué hicimos después de nuestras vidas? Me parece
me parece que finalmente la vida en la cárcel tuvo una continuidad con lo que pensábamos, con nuestros ideales, ¿no? O sea, todo lo que se construía era de manera colectiva, nos sosteníamos en todo lo que había que, digamos, enfrentar en esa situación de encierro y de aniquilamiento hacia adentro. Por ejemplo, en mi caso, que yo no tenía prácticamente a nadie de mis familiares libres, porque estábamos todos afectados. Si no hubiese sido por las compañeras que de alguna manera me asistieran con todo lo que sus familias traían, qué sé yo, sea por alimentos, o sea por vestimenta, o por la contención, para mí hubiese sido muy difícil, porque yo no tenía más nadie, digamos, de mi familia. Inclusive en el momento en que nosotros estábamos detenidos, fue que mi nona muere a un año después de la detención de mi madre, y yo, y a él y a mi tía, la hermana más chica de mamá, la desaparecen, que después supimos que la matan en ese mismo tiempo. O sea que mientras tanto seguíamos hacia adentro de nuestra familia viviendo situaciones muy duras, ¿no? Pero para mí fue como una continuidad, digamos, nos sosteníamos y nos conteníamos en todo y seguíamos peleando con ese enemigo puertas adentro de las cárceles, ¿no? Con las familias que de alguna manera, bueno, se iban organizando afuera, iban tomando, iban denunciando las situaciones que vivíamos, bueno, eso es lo que más o menos puedo decir. Ya para ir cerrando, desde ya muchísimas gracias su testimonio, pero todo este horror que vivieron, ¿las hizo mermar en su militancia, en algo? Perdón, contesto. Desde mi punto de vista, quizá otra tenga otra contestación. Creo que cada una de nosotros, dentro de sus posibilidades, dentro de las limitaciones de un tiempo que había cambiado muchísimo en relación a cuando empezamos a militar, tratamos de hacer nuestro aporte a la sociedad, militando en el lugar en que estuviéramos. Por ejemplo, no sé, qué sé yo trabajaba en una obra social y fui la primera delegada que tuvimos de UTEDIC. Fui la primera que se adhirió al sindicato y que pudimos hacer trabajo ahí. Y después, cuando me jubilé, fui una concurrente asidua a los juicios de lesa humanidad, y con Estela y otra compañera más escribimos todas las sesiones de los juicios, en base a lo cual se pudieron hacer varios cuadernillos sobre esos juicios, y a mí me parece eso re importante. Para mí es mi forma de militar en este momento. Buenísimo. Te contesto un poco desde mi experiencia y desde mi visión. Fui detenida a los 19 años cuando terminé el secundario y estaba haciendo el ingreso de abogacía. En algunos aspectos, y en aquel momento estaba enclavada en una generación y en una sociedad que pensaba y vivía por el otro. Pensábamos desde, como ejemplo, en mi segundo año, desde una escuela privada, peleé por el medio boleto escolar. Y fue parte de lo que me llevó a esta persecución. Y hoy, muchos años después, lo digo en las escuelas, está el boleto que se le da desde la provincia como un hecho político. Entonces, muestro cómo hay una continuidad desde lo que mi segundo año, 15 años, detenida a los 19, iba relatando, quería ser abogada, era mi sueño. La vida me llevó a esta situación, terminé siendo docente. Pero en ese madurar, en estas cosas fuertes que nos fueron pasando, porque el hecho de ser detenida en el 76, a todos, o a casi todos, sufríamos vejaciones, sufríamos violencia corporal, sufríamos tortura. Milagros te contó la situación de nuestra familia.
Y entonces a lo largo de la vida vos dijiste esto, que me pasó a mí, le pasó a muchos y de alguna manera nos pasó a la Argentina completa este horror. Terminé siendo docente, como no quería ser porque lo era mamá. Y en el relato que pongo, que es puramente la experiencia que tuve en la provincia de Mendoza, porque viví 20 años allá, siendo recién recibida en el gobierno, en el primer gobierno democrático, la nación le ofrece al conjunto de la población educación primaria. Terminó siendo docente de los trabajadores del Parque San Martín. Uh-huh. Quería ser abogada, terminé siendo docente. Y muestro en ese relato cómo continuó cambiando la vida, cómo el llegar a los alumnos que al principio decían, nos obligan a tomar una educación primaria, no la queremos, somos como los burros, nos cargan. 2 años después, estos alumnos, verdaderos héroes para mí, porque aprendí mucho de ellos y ellos aprendieron mucho de nosotros, habían cambiado y en realidad habían cambiado la posición en la vida. Fueron a la fiesta de recibirse toda su familia, la familia valoraba, en la institución valoraba, entonces digo, yo cambié y me potencié y me reinventé. Ellos cambiaron y seguimos ofreciendo cosas. Ese es un relato, el relato que yo pongo en el libro que se llama Transformaciones. Pero la vida nuestra es esa, es reinventarnos permanentemente para ofrecer lo mejor desde este presente, trayendo nuestra historia y de alguna manera poniéndola en memoria, porque esto que nos pasó a nosotros como país no debe pasar, no nos debe volver a pasar, ni debe pasar en el mundo como le pasó a Alemania. O sea, el Holocausto nos enseña que eso no debe volver a pasar. Y lo estamos trayendo a esta Argentina, a esta región, y a mi poder de transformación y a nuestro poder de transformación, en que la sociedad debe ser mejor. Muchísimas gracias. Vamos a recordar la convocatoria para hoy a las 20 horas en Sala Mayor del Centro Cultural Provincial. Y nada, de mi parte, desde la juventud que puedo llegar a tener, valiosísimo su relato, hermoso el libro. Estuve ya leyendo varias de sus historias, tanto dentro como fuera, y me parece que, o por lo menos yo me quiero quedar con el último mensaje, que a pesar de todo lo que ha sucedido en aquellos años de la Argentina, y tomando algunos otros relatos también que uno puede encontrar, no fue el rencor el que creció en su interior, sino que fue un profundo amor y un profundo compromiso por la lucha de sus ideales y darse por el otro. Creo que por ahí va la cosa. Así que muchísimas gracias a todas las que han estado aquí y las que no, que participan en el libro también y van a estar hoy representadas en el Centro Cultural Provincial. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Buen día. Ahí pasaban. Nosotras en Libertad es este libro, la continuidad de Nosotras Presas Políticas, un libro íntegramente redactado en pandemia, es un libro web, lo pueden encontrar en internet y hoy en el Centro Cultural a las 20 horas van a estar presentándolo con algunas de sus protagonistas. Hablábamos con Estela Vallejos, hablábamos también con Milagros Almirón, hablábamos con María Rosa Almirón también y con alguien más que ahí se me fue el nombre, pero que tuvieron la deferencia de habernos atendido y haber estado aquí en La Resistencia.